para efecto de entender la mecánica de fluido que nos convoca un poquito en pensar científicamente sobre un fluido. Por ejemplo, ustedes miran el mar, sale una ola, la ven hacia acá, ¿verdad? Sale otra ola. Si fuera arena, uno saca la arena, se va a hacer un morro grande afuera. Mientras que la mar sale una ola, sale otra ola y no se llena afuera. Sale y se devuelve, ¿verdad? Sale y se devuelve, la arena sale y no se devuelve. Entonces tenemos grandes diferencias en el comportamiento, cómo funciona un fluido. Y para eso tenemos una notita por acá para jugar un poco e ir meditando, porque eso lo vamos a ver ahora en cátedra, hoy día en la tarde. Veamos entonces. Estamos con nuestra idea del pensamiento científico, pensamos científicamente qué significa eso, analizar, ver, esquematizar, conceptualizar, ver herramientas matemáticas para colocarle números, analizar los números, concluir los números, generar conclusiones y publicar esos números para que otros trabajen más rapidito, llamemos así. Entonces veamos, concepto. Nosotros tenemos un concepto de masa, ¿ya? Aquí lo vamos a mirar un poquitito. Tenemos un concepto de masa. Y ese concepto de masa, ¿verdad? Ese concepto de masa, lo confundimos nosotros con el peso. Masa, la masa, que le llamamos con la letra M, ¿verdad? Allí la tenemos, y eso se mide en kilogramos. ¿Está bien? En kilogramos. Pero yo le pregunto a cualquiera, ¿cuánto usted pesa? Y nos responde 58 kilogramos. Y acá tenemos una gran diferencia entre masa y peso. Pero lamentablemente tienen las mismas unidades. Kilogramos y el peso, nosotros hablamos de kilogramos. ¿Verdad? ¿Y el peso qué es lo que es? Peso. ¿Qué es lo que es el peso? ¿Verdad? Peso. La masa por la gravedad. ¿Verdad? Y la masa es la masa. Por lo tanto, para una masa, vamos a suponer que ustedes se equivocan, masa 58. Masa 58. Si calculo el peso para esta masa, va a ser igual a 58 por 10. La gravedad, ¿verdad? Y la gravedad es metro partido por segundo al cuadrado. Y la masa es en kilogramos. Y esto me da 580. Profe, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa, pero hay unos compañeros en la sala de espera. Ah, no, interrúmpame nomás. A mí no me molesta que interrumpan, al revés. Así siento que no estoy solo hablando ahí a una pantalla.
Llegaron bastantes más que teníamos afuera. Sí, profe, es que química todavía no terminaba, perdón. Ah, salieron un poquito más tarde de por allá. Sí, Bueno, son cosas que suceden. Ya. Entonces, estaba haciendo yo la comparación de masa con peso, dado que ambas cosas nosotros le llamamos por kilogramo. La masa 58 kilogramos y el peso no es 58 kilogramos, el peso es la masa por la gravedad. Por lo tanto, serían, ¿cuánto? 580 masa por gravedad o por aceleración en Newton. Pero nosotros inventamos, ¿verdad?, una unidad que se llama kilogramo para el peso, pero el peso se mide en Newton porque es una fuerza. Entonces tenemos un vocabulario desvirtuado que tenemos que tener cuidado, porque entre la masa y el peso hay una diferencia de 10, que es la gravedad. Entonces, si usted me dice que su peso es 58 kilogramos, eso significa que la masa es 5,8 kilogramos. Qué raro, kilogramos. profe. Entonces, en los libros, en algunos, hacen una diferencia. A este kilogramo le colocan un subíndice kilogramo masa y a este que está acá le colocan kilogramo fuerza o kilogramo peso con una F, para acordarnos que Profe, hay una diferencia de 10. ¿Está bien? ¿por qué la gravedad no es 9,8? Es que cuando uno trabaja así, uno aplica 10 nomás, más fácil. Ah, ya. ¿Ah? Total, Ah, ya. un poquito más, un poquito menos, son problemas de libro. Si tuviéramos ustedes que calcular, están en un laboratorio o haciendo alguna mezcla química, de acuerdo, pero cuando uno está explicando, cuando uno está escribiendo 9,806, coloco 10 nomás. Ah, ya. ¿Y eso positivo? Porque hay ¿Ah? veces que es negativa la gravedad. La gravedad depende de dónde la miremos. Cuando yo no tengo ningún sistema de coordenadas, yo coloco la gravedad vale 10 o 9,8 metros segundos cuadrados. Pero si yo coloco ejes referenciales, claro, apunta hacia abajo, va a ser negativa, ¿verdad? Pero eso está en función del sistema de coordenadas, no cuando uno está hablando así en un papelito. ¿Mm? Ah, ya entendí. Gracias. Y después tenemos la masa atómica, que ahí está definido, la masa molar, que ahí no tenemos tanto problema porque cuando estamos hablando de esos temas, ¿verdad?, entramos de lleno con unidades chiquititas, micrómetro, micra, etc. Después tenemos el concepto de densidad. Igual acá tenemos un problemita con la definición. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿cuál es la densidad? Allí tenemos la ecuación. ¿Cuál es la densidad? Está la ecuación. Al otro lado, ahí. Está la densidad, tenemos la ecuación. Pero tenemos que tener cuidado, porque ¿cuál es la densidad de 1? Uno dice, calculemos la densidad. Van a colocar los 58 kilos, la densidad, kilogramo, porque es masa partido por el volumen.
supongamos que tenemos 0,3, supongamos, ¿verdad? Metros cúbicos, la unidad de volumen. ¿Ya? Y ahí nos sale la densidad. Falso, porque esto es peso. Esto es peso, no es masa. Peso. Y acá dice masa. Entonces aquí, en esta parte, en este capítulo, tenemos que tener bastante cuidado, porque acá dice kilogramo, pero debería decir, como dije recién, kilogramo masa, para que no nos pille, ¿verdad? Y no nos salga malo, porque cuando coloco peso, es otra definición. Fíjense que acá en masa, cuando es masa, se llama densidad. Pero esta misma expresión la vamos a colocar acá, con rojo, para que vean que es distinta. Cuando coloco peso, que es también kilogramo, pero nosotros dijimos que le íbamos a colocar fuerza, kilogramo fuerza, ¿ah? Partido por el volumen. Esto es distinto que la densidad, porque aquí es masa y aquí es peso. Y esto se llama peso específico. Otra letra, peso específico. ¿Ya? Y el peso específico hace diferencia con la gravedad. Ahí está. Peso específico. ¿Verdad? Peso específico, que es al revés que la densidad. ¿Ya? El volumen específico y el peso específico. El peso específico tiene que ver con la gravedad, que va a ser 10 veces más grande con este 9,8 que tenemos allí. Por lo tanto, el peso específico, si estamos en la Luna, en Marte, en Venus, cambia. La densidad no cambia. La densidad es una masa. La densidad es una masa. Vamos a poner esta masa. Si yo la llevo a la Luna, a Marte, a Venus, es la misma masa, no cambia el tamaño. Masa de tamaño. Mientras que sí cambia el peso. Entonces, la densidad no cambia porque es el volumen que tiene esto, ¿verdad? Y la masa. Mientras que cuando nos vamos a otro lado cambia el peso, se mantiene el volumen, ¿verdad? Por lo tanto, el peso específico cambia. Entonces tenemos dos cosas que ver. Peso específico, ¿verdad? Peso específico y la densidad, que son distintos. Acá en masa y en el peso específico es kilogramo. Y eso para poder entender un poco, aquí está, ¿ven? Peso específico, la masa, kilogramo fuerza, partido por el volumen. Y para que vean que este kilogramo es distinto que este, porque el peso es la masa por la gravedad. Por lo tanto, fíjense que aquí se ve la diferencia. Vamos a marcar la diferencia para que se den cuenta. Peso específico, por definición, dijimos, peso partido por volumen. Y ahí está el peso. Pero el peso, reemplazamos acá abajo el peso, masa por gravedad. Masa por gravedad. Pero acabamos de decir, se me está acabando la batería, voy a buscar
el transformador. 2 segunditos que se me va a apagar. Ahí yo. Mi disculpa. Entonces decíamos, ¿verdad? Siguiendo con la idea, si juntamos, fíjense ustedes, si juntamos la masa por el volumen, eso es la densidad que le habíamos definido, ¿verdad? Densidad es masa partido por volumen. Por lo tanto, el peso específico es la densidad por la gravedad. Entonces, el peso específico es la densidad por la gravedad. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, la densidad es 10 veces más chico que el peso específico. Entonces no nos podemos equivocar. Esta ecuación tenemos que tenerla muy a la mano. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de líquido, acá tenemos una superficie, ¿verdad? De líquido. Y por acá tenemos el fondo, ¿verdad? El fondo. Y entre el fondo y la superficie tenemos la profundidad H, ¿verdad? Como el agua pesa, presiona al fondo. Pesa. ¿Cuál es la presión? Si ustedes caminan por la nieve, está el peso, pisan la nieve, se hunde, ¿verdad? Porque hay una presión. Y acá definimos un término. El agua genera una presión sobre el fondo. Presión. Y la presión es igual al peso o fuerza, vamos a colocar fuerza en términos generales, una fuerza sobre el área. Presión, fuerza sobre un área, ¿verdad? Esa es la presión, ahí la sentimos. Si nos apretamos la oreja, ¿verdad? Es una fuerza sobre un área, sentimos la presión. ¿Está bien? Si no, empújense el ojo, sentimos presión. Yo me salvo que tengo anteojos. ¿Ya? Entonces, como es una fuerza, también podemos decir igual, el peso es una fuerza, partido por el área. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, fíjense, esto que está acá, lo vamos a aplicar. Veamos. Miren la presión. Presión, peso, partido por área. Entonces estamos hablando de acá del agua, ¿verdad?
El agua tiene una densidad del agua, y además el agua tiene un peso específico. Y eso está en tablas. Esas son características de los fluidos, ¿verdad? Esa que tenemos allí. Entonces, colocamos acá igual peso en la masa por la gravedad, partido por el área. Ah, pero yo me voy a avivar acá. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un truco. Vamos a tomar una fracción de agua. Ahí. Vamos a sacar esa cantidad de agua que tiene altura, ¿verdad? H. Eso está lleno de agua. ¿Y qué estamos haciendo? El peso está acá en el fondo. Estamos calculando la presión aquí en el fondo, ¿verdad? Presión. La presión en el fondo. Entonces, ¿cuál es el área? La presión es el peso del agua sobre esta área. Es el peso del agua que está pisando el fondo. Presión. Pero H es el volumen. El área por H es el volumen, ¿verdad? Esta área por este H nos da el volumen. Entonces, si yo multiplico acá por H y acá abajo por H, ¿cómo me queda la expresión nueva? La escribo. Presión es igual a masa, gravedad, altura. Pero el área por H es el volumen. Me queda entonces la masa partido por A por H, ¿verdad? Y arriba G por H. Pero la masa partido por el volumen, porque A por H es, dijimos, A por H es el volumen, y la masa partido por el volumen es la densidad. Por lo tanto, la presión es igual a la densidad por la gravedad y por H. ¿Estamos claros? Pero hay un pero chiquitito. Que esto es el peso específico. Por lo tanto, la presión también se puede escribir como el peso específico por H. Entonces tenemos dos formas de calcular. Si estamos en otro planeta, tenemos que cambiar la G, porque el peso específico cambia. Tenemos que usar esa ecuación. Pero si tenemos en la tabla con los pesos específicos, podemos calcular con la cualquiera. Esas son tres formas de calcular la presión. Fuerza partido por área, densidad, gravedad por altura o peso específico por altura, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros podemos calcular la presión a cualquier profundidad, porque conocemos H de cualquier líquido. Podemos calcular la presión a cualquier profundidad. ¿Estamos bien?
Entonces, hemos sido bien insistentes en que la densidad, ¿verdad?, cambia dependiendo, ¿verdad?, cambia dependiendo de la masa, y el peso específico cambia en función, evidentemente, del peso. Otro problema con los líquidos que decía al comienzo, y les explicaba yo a ustedes al comienzo. Si empujamos un líquido, si este es un sólido que tiene una altura h, esto, si lo empujamos, se mueve todo, ¿verdad? Se mueve todo. Pero, si empujamos a un líquido, vamos a suponer que una gelatina, para que no se nos haga una gota, vamos a suponer que una gelatina, si lo empujamos acá arriba, o lo tiramos, que es lo mismo, se deforma. Se deforma, ¿ya? Entonces, todos los fluidos tienen un esfuerzo de corte, ¿verdad?, que también se calcula como la fuerza paralela a la cara que tira. Esta fuerza 2 tira a esta cara. Esfuerzo de corte, ¿verdad? Ahí está, esfuerzo de corte es esta fuerza que tira, ¿verdad?, a esta área. ¿Está bien? Basta con medir el área y tener la fuerza, sabemos cuál es el efecto de corte. Pero lo que se desplaza, lo que se enchueca, acá hay un ángulo, ¿verdad? Lo que se enchueca, esta cota X que está acá, que la podemos medir como el seno de este ángulo, pero acá le llamamos X mientras tanto, y esto tenía una altura h, aquí está h, ¿verdad? Acá está h, aquí está x, eso se llama deformación de corte. ¿Cuánto se corrió? ¿A qué altura? Entonces allí tenemos lo que se llama en un fluido tensión de corte. Es cuando uno empuja la gelatina, ¿verdad?, y se mueve hacia el lado. Entonces ahí podemos calcular la tensión de corte, ¿verdad?, y la deformación de corte. Por ejemplo, esto que está aquí moviéndose, si este es un líquido, esto es falso. Esto morado que hay acá es un sólido, porque cuando aplicamos una fuerza para el lado no se deforma, ¿ven? ¿Qué hay? Hay un coeficiente de roce nomás que aparece. Pero si fuera líquido, ¿verdad?, si fuera líquido, sucede esto. Eso que está allí. Eso pasaría si es líquido, o si es, como dijimos recién, una gelatina. Esta cara que está acá, cuando la flecha se mueve, ¿verdad?, debería quedar así. Chueca. Y esto que está chueco aquí, esto que está chueco acá, es debido a esta fuerza, ¿verdad? Significa que esta fuerza está empujando así y se enchuecó. Allí está puesto. Por lo tanto, esta fuerza aplicada en el área que vimos recién, ¿verdad?, se llama tensión. Y acá se entiende que en el líquido esa tensión deforma, ¿verdad? Porque uno podría decir, si yo tomo un puntito de agua acá,
la velocidad es cero. Y si tomo el mismo puntito que estaba acá arriba, cuando esto se movió, quedó acá. Por lo tanto, ¿verdad? Hay una tensión de corte que varía con la velocidad con el eje Y. Va variando con el eje Y. Es decir, si yo hago esto, estoy generando una tensión de corte, ¿verdad? Si tiro una tensión de corte. Para eliminar una arruga, tengo que generar una tensión de corte para que se estire. ¿Ya? Entonces, allí tenemos bastantes definiciones. Y esas tensiones de corte yo dije gelatina. ¿Se recuerdan? Dije, para trabajar vamos a suponer que esto es una gelatina. Para que entiendan que se mueve de esta forma. Pero si es líquido, no tan viscoso como la gelatina, también sucede lo mismo, ¿verdad? Con el aceite, con el vinagre, con el agua, etc. Entonces, hay una característica que hace que el fluido se enchueque, que se llama viscosidad. La viscosidad tiene que ver con la tensión. Con la tensión de corte, cuánto se deforma, y con la velocidad, cuánto se deforma. Con esta velocidad que va corriendo el río, ¿verdad? El fluido se deforma en la superficie, el agua va más rápido, ¿verdad? Que en el fondo. En el fondo puede que esté quieto y se mueve solo la superficie. Y esta se llama la ley de Newton de la viscosidad. Esta ecuación que está acá. La ley de Newton de la viscosidad. Estamos viéndolo como un fenómeno, como definición de concepto para entender qué es un fluido, cómo trabaja, cómo se mueve, ¿verdad? Allí está en el monito, ¿eh? Tiramos el área, la fuerza, con una cierta velocidad y el fluido se deforma para esa altura. Entonces, esto es lo que se llama la ley de Newton de los fluidos. Y aquí se descubrió que todos los fluidos tienen una viscosidad, que es característica y está en tablas. Viscosidad, ahí está, y está en tablas. ¿Ya? Ahí están para la madera, que también tienen densidad, ¿verdad? El agua de mar tienen densidad, pero además los fluidos tienen viscosidad. Tienen la densidad, el módulo de elasticidad, la viscosidad, ¿verdad? Y esta es la viscosidad dividido por la densidad si vamos a otro planeta, ¿verdad? La tensión superficial, que aquí le pusieron este símbolo, yo le puse una T, la tensión, y además existe algo que vamos a ver más adelante, que es la presión de vapor. Ahí está la diferencia entre la viscosidad, así como peso específico y densidad. También tenemos una diferencia entre viscosidad cinemática y viscosidad dinámica. La viscosidad dinámica fue la que definimos por la tensión multiplicado por, ¿verdad?
la variación de velocidad, una variación de la velocidad con la altura, con I. Eso era la viscosidad. Y esa viscosidad se llama viscosidad porque es del movimiento, se llama dinámica. La viscosidad dinámica. Pero si esta viscosidad la dividimos por la densidad, nos resulta la viscosidad cinemática. Y esto ahora se llama la densidad cinemática. Ahí está definido, que es la dinámica partido por la densidad del fluido. Otra definición más. Con esas definiciones vamos a entender un poquito más lo que y cómo funcionan los líquidos. Bien, aquí hay unas aplicaciones. Allí está la fuerza, el área, ¿verdad? El área de la placa de contacto, la placa móvil se desplaza con tal velocidad y por allí nos dan el monito, 2 newtons para allá, la velocidad y nos pueden preguntar algo ya que conocemos las ecuaciones. Porque la tensión, ¿qué es lo que era? ¿Se recuerdan? Era la fuerza que desplazaba esto y teníamos un X y un H, ¿verdad? Eso que está allí, esta flechita que aparecieron. Y allí tenemos el cálculo. Tensión, fuerza por área, dijimos, fuerza por esta área que está acá arriba, y calculamos con la velocidad y la altura, ¿verdad? La velocidad y la altura calculamos nosotros, aquí delante copié mal, ¿verdad? Copié mal recién, lo puse al revés, corrijo como acá esta tablita es negra, no me di cuenta, corrijo y corrijo con rojo, ¿verdad? Para recalcar que aquí en la altura, y abajo es la velocidad. ¿Ya? La velocidad. Recién lo puse al revés. Corrijan. ¿Ya? Porque cuando lean el video va a salir chueco. Alguien llegó, Mónica llegó. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, de esa manera, nosotros podemos jugar con los líquidos. Y acá lo cambiaron, ¿ves? La fuerza es la velocidad arriba ahora y el espacio abajo. Recién yo lo puse al revés. ¿Ya? Entonces la tensión es la viscosidad por la variación de la velocidad por la altura. Entonces acá tenemos que tener bastante cuidado porque de repente la tensión partido por el área la pasamos para el otro lado, el U pasa arriba, el I pasa abajo, ¿verdad? Como tenemos acá. Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, aquí la tensión de corte es la viscosidad por la velocidad, variación de la velocidad por variación de la altura. Aquí está dado vuelta. La tensión, velocidad arriba y abajo. Y viscosidad es espacio arriba y velocidad abajo. Así que anoten esto muy bien
en su cuadernito, porque si no nos podemos equivocar en algún ejercicio, ¿verdad? Y no vamos a salir bien. Bien, juventud. Muchas gracias por su asistencia. Estoy pero impresionado con ella. ¿Ya? Y cuídense. ¿Alguna pregunta antes de irme? Profe, ¿podría devolver un poquito a la diapo anterior, por favor? Perdón, no te escuché bien. ¿Podría devolverse un poquito a la diapo anterior? Sí, puedo. Por favor. Ahí. ¿Ahí? ¿Más atrás? No, la anterior, y era para sacarle pantallazo, ya le saqué. Ah, era para copiar algo. Sí, gracias, profe. De nada. Bien, llegó nuestra hora de término. Profe, Dígame. ¿puedes subir el PPT, porfa? Sí, Ya, gracias. sí, voy a subir. Le debo la del viernes y la de ahora, pero el viernes como fue una conversación no la subí nada. ¿Ya? Pero ahí subimos todo. Ya, juventud, Ya, que les vaya gracias, bonito. profe. Profe, Usted igual, que esté bien. Cuénteme. al final, ¿cuándo vamos a realizar la evaluación del curso? A ver, quiero darle este viernes un trabajito que va a consistir en el método científico aplicado a un problema. Voy a darle un problemita como del líquido que se mueve o algo, y según el método científico, ¿verdad? Que es observación, sacar la hipótesis, etcétera, etcétera, proponer cómo se resuelve. Nada más, es más bien un trabajo. Este tipo de cursos se evalúan en función de un criterio de, como dijera, de habilidad, no de conocimientos claves como lo que vimos ahora, que la viscosidad, que aquí, que allá, no. Lo que tratamos de hacer es que ver si usted comprende. ¿Está bien? Así que para ese trabajo, para esa prueba, no se estudia. Sí, profe. ¿Ya? ¿Está claro? Así que no se asusten. Eso lo voy a dar el viernes para que me lo entreguen el martes. ¿Está bien? No Ya, escuché. profe. Sí, profe. Ya, Sí. juventud, chao. Nos Profe, vemos. Que les vaya bonito. Antes que se vaya, no se vaya. ¿Cuántas evaluaciones serían? ¿Solamente una? Perdón, no escucho porque tengo el volumen del PC medio bajo. ¿Sería solamente una evaluación del curso? ¿Una sola prueba? O sea, trabajo. No es un trabajo, no es prueba. Por eso, sería solamente una. No, el trabajo va a estar en dos partes. Una Ah, ya. saca la hipótesis y la otra es cómo propone el método para resolverlo. Ya, ok. Gracias, ¿Está bien? profe. Cuídese. Entonces, ese Nos vemos trabajito a va a la tener tarde. dos notas. Cómo plantea desde el punto de vista racional la resolución del problema y cómo lo resuelve. Ok. ¿Está bien? Gracias, profe. Ya. Ya, juventud. Pásenla bonito. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao. Muchísimas Chao, gracias, profe. Muchas gracias. Cuídese.